Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición del AWS Security Immersion Day. En este caso vamos a cubrir bueno, ahora veremos la agenda más adelante en detalle. Antes unas introducciones de la dinámica del evento para los que no hayan estado en Immersion Days previamente. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla a través de la sección de preguntas que hay dentro de Webex. Dice Q&A o muchas veces está dentro de los tres puntitos aquí, más paneles y ahí aparece el Q&A. De esta manera, cada pregunta que se hace podemos contestarlas y no queda perdida dentro del chat entre los múltiples mensajes. Las presentaciones del día de hoy, tanto la presentación como las grabaciones, van a ser compartidas en la comunidad de usuarios de Slack de AWS Security. Ahí tienen el link y le vamos a poner el link también por el chat. Ahí alguno de los presentadores, por favor, se puede copiar en el chat esta dirección. En el canal eventos dentro de esta comunidad. Entonces ahí van a tener la posibilidad de conectarse, ver cuáles son los futuros eventos que se van dando y también ahí ponemos las grabaciones y las presentaciones de los eventos previos. Bien. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, por favor, a través de la interfase de preguntas y respuestas, pueden ser sobre el tema que estén presentando o sobre algún otro. Tenemos un equipo grande de presentadores que va a estar pudiendo responder las distintas preguntas que tengan durante el día de hoy. ¿Sí? Bien, en cuanto a los oradores y colaboradores, aquí tenemos en pantalla a los que estaremos apoyando en el día de hoy. Como ven, hay un equipo amplio apoyando las preguntas que ustedes tengan. Vamos a ir poniendo también los LinkedIn de cada uno dentro de lo que es el chat, como para que tengan la posibilidad de contactarnos. Sí, solemos, yo por lo menos suelo poner bastante contenido sobre lo que es seguridad en la nube de AWS, por lo cual es una buena idea contactarnos por ese medio. Bien. Bueno, entonces en el módulo uno vamos a hablar sobre lo que es el modelo de responsabilidad compartida, la seguridad de la nube. Ahí entenderemos un poquito cómo hace AWS su parte dentro de lo que es la seguridad de la nube y qué es lo que le toca al cliente. Vamos a ver las estrategias multicuenta, todo lo que tiene que ver con el armado de ese perímetro de seguridad a través de establecer un esquema con múltiples cuentas. Vamos a hablar sobre IAM y es el vasto mundo de IAM, cómo llegar hacia el least privilege, cómo federar identidades, distintas opciones que tenemos ahí. Vamos a hablar sobre el módulo 4, de seguridad de la infraestructura, todo lo que tiene que ver con seguridad perimetral. Vamos a hablar en el módulo 5 sobre la gestión de la seguridad, gestión de parches, de vulnerabilidades y ese tipo de cosas. Luego vamos a ver el tema de compliance continuo, cómo podemos demostrar el cumplimiento a los auditores y también el alinearnos hacia las buenas prácticas y verificar que estemos alineados a las buenas prácticas. Luego vamos a ver el tema de controles detectivos, cómo identificamos distintos tipos de incidentes de seguridad dentro de la nube de AWS. Cómo podemos protegernos en cuanto a lo que es los datos, el módulo 8. Ahí vamos a hablar sobre cifrado, vamos a hablar sobre detección de descubrimiento y clasificación de datos y otras herramientas de protección de datos. Vamos a hablar sobre lo que es respuesta ante incidentes en el módulo 9 y cuáles son los errores comunes que podrían llevar hacia lo que son incidentes de seguridad, cómo evitarlos. Y luego en el módulo 10 vamos a hablar sobre cómo seguir aprendiendo, sobre el modelo de madurez en seguridad y cómo podemos ir implementando primero lo que nos ayuda a llegar más rápidamente hacia una postura de seguridad más robusta. Tendremos una serie de workshops dentro del día de hoy. Tendremos el de Security Hub, de Guarduty, WAF, y el primero va a ser el de Inspector el día de hoy, el de Inspector que tiene que ver con la gestión de vulnerabilidades. ¿Sí? Bien. Los workshops los estaremos habilitando al mediodía, o sea, durante el periodo, digamos, de almuerzo, ahí habilitaremos los workshops, como para que el que decida pasar esa hora trabajando en el workshop y quiera almorzar mientras presentamos nosotros lo puede hacer, y quien prefiera almorzar tranquilo y hacer el workshop más tarde, lo va a poder hacer. Tendremos una hora al final del día como para hacer el workshop, y el workshop va a quedar prendido hasta mañana a la tarde, con lo cual van a tener tiempo como para hacer el workshop en el día de mañana si así lo prefieren. Si prefieren realizarlo el día de mañana, también tienen la posibilidad. Buenos días a todos. Mi nombre es Marco Sáenz, arquitecto de soluciones de AWS. En, en mi experiencia pasada trabajé como desarrollador, traigo ese background. Y dentro del rol he trabajado con industrias retail y CPG. Y en este momento estoy trabajando con industrias del segmento de
SMB. La idea de este módulo de introducción, como ya Darío hizo esa breve descripción, es entrar a tocar un poquito a detalle ese modelo de responsabilidad compartida, cómo AWS hace su parte de ese modelo de responsabilidad compartida y también cómo ayudamos a nuestros clientes a hacer su parte, ¿no? Esa seguridad en la nube. Y vamos a empezar con un poquito de contexto, ¿no? En términos de los desafíos actuales de seguridad y cómo la nube nos puede ayudar con esas diferentes herramientas a manejarlos de una mejor manera. Entonces, dentro de esos desafíos, por ejemplo, tenemos esa visibilidad, la cantidad de máquinas, de justamente aplicaciones que tenemos. La idea es poder identificar a qué proyecto pertenecen, justamente con quién se están comunicando, cómo se están comunicando, cómo están interactuando con esos diferentes recursos. Poder tener esa auditoría, poder revisar logs y poder también alinearnos con algún compliance si así lo necesitamos dentro de alguna de nuestras aplicaciones, si tiene ese requerimiento. Entonces, herramientas que nos pueden ayudar para esos diferentes puntos. Por ejemplo, cuando hablamos de servicios para tener ese inventario de una manera mucho más sencilla, sabemos que manejar un Excel con todos los recursos en la nube es algo complicado y con la velocidad y la idea de la innovación, los experimentos, va siendo algo que justamente tenemos que tener cierto cuidado a la hora de escalar, de hacer esas diferentes pruebas. Entonces, tener servicios que se orienten a esa necesidad y poder apalancarnos sobre ellos es algo con lo que vamos a tener bastantes beneficios. En torno a servicios alineados más del lado de cómo se están comunicando nuestros diferentes recursos a través de llamadas de API, también los podemos revisar. E inclusive en términos de compliance, poder ya apalancarnos en lo que AWS justamente ya ha trabajado y poder alinearnos en hacer nuestra parte, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante esos diferentes puntos. En términos de los diferentes recursos, nosotros sabemos que, por ejemplo, ir al mercado laboral y buscar a un especialista en términos de seguridad es algo no tan sencillo, tal vez es más sencillo conseguir a alguien junior, pero tenemos que justamente habilitarlo y enseñarlo cómo usar esas diferentes herramientas. Entonces, ahí tenemos un trade-off. Y, y a medida que justamente vamos diseñando esa estrategia y esa postura de seguridad en la nube, la idea es poder también apalancarnos sobre lo que ya AWS hace. Entonces, AWS tiene conjuntos de equipos de seguridad que están 24/7 justamente orientados a ese ámbito. La idea es no estar solo. Vamos a ver algunos de los recursos que justamente nos proveen la parte del modelo de responsabilidad, que a través de él, pues vamos a delegar muchas responsabilidades a AWS y también a través de las diferentes automatizaciones en diferentes servicios o automatizaciones que podemos ir definiendo de acuerdo a nuestra infraestructura, de acuerdo a nuestros procesos, para ir optimizando nuestro uso de recursos. Si tenemos a alguien senior en términos de seguridad, la idea es que pueda realizar actividades que brinden valor y no actividades justamente repetitivas que pueda empezar a automatizar. En términos de, también de la infraestructura que tenemos que proteger, vamos viendo que cada vez es más diferentes servicios, diferentes sistemas operativos y la idea es también tener herramientas que justamente nos provee AWS para tener esa gestión a escala de esos recursos. Y por acá, por último, esas amenazas que evolucionan constantemente. Nosotros podemos ver que esos diferentes actores, por ejemplo, diferente malware va siendo desarrollado e inclusive hemos visto la modalidad de Criminal as a Service, donde ya no tenemos que tener un vasto conocimiento en términos de seguridad, sino que inclusive con dar algunos clics, tener ese potencial en el dinero, podemos, eh, algún actor puede hacer justamente esos ataques con una poca coordinación, ¿no? Con alguna otra persona. Y la idea es poder tener esos diferentes recursos para responder ante incidentes, para detectar anomalías. Por ejemplo, un servicio como ArDuty que me ayude a detectar anomalías dentro de mi ambiente y que a través de eso pueda definir cómo respondo, a quién notifico, quién justamente va a estar encargado
de alinearse a este evento. Y a partir de también de diferentes herramientas en los servicios, empezar a hacer ese hardening para estar con esa postura, con esas buenas prácticas dentro de esos diferentes servicios y recursos. Y aquí importante considerar ya el modelo de responsabilidad compartida en el cual AWS es responsable de la seguridad de la nube, es decir, la infraestructura que justamente está por debajo, esa conectividad, ese mantenimiento del hardware, y nosotros somos responsables como clientes de la seguridad en la nube. Entonces, somos responsables de esa seguridad de las cargas de trabajo que colocamos en AWS. Y es mucho más sencillo entendernos con un ejemplo. Y haciendo una distinción entre los tipos de servicios. Por ejemplo, en términos de infraestructura, un servicio como S2, donde nosotros podamos tener ese control y más responsabilidad. Servicios como RDS, donde ya me puedo empezar a enfocar más en esa administración más puntual de la base de datos con herramientas que me provee AWS. Y ya del otro lado del espectro, poder tener servicios abstractos o serverless, donde ya me enfoco mucho menos en esa carga operativa y em, me alineo más con esa necesidad de negocio. Entonces, ¿cómo podemos ver eso traducido a un ejemplo en particular? Pues tomemos el ejemplo de esas bases de datos. Si nosotros tenemos una base de datos alojada en una instancia de S2, aquí podemos ver alineado en azul las responsabilidades que tengo justamente como cliente, y en naranja puedo ver las de AWS. Yo estoy consciente del lado de AWS que se va a encargar de esa seguridad física de- del hardware, que va a tener el enfriamiento, que justamente va a montar esos racks, que va a mantener esa seguridad física. Y yo sé que de mi parte van a tener que empezar a hacer esa gestión del sistema operativo, por ejemplo, de los parches, a definir cómo manejo esa escalabilidad, alta disponibilidad, y cómo defino también el cifrado. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos un servicio del lado administrado o encapsulado? Podemos ver que justamente estamos delegando más responsabilidades a AWS. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la gestión de los parches, el hardening, eso ya está quedando del lado de AWS. Y tenemos un conjunto de actividades donde compartimos y donde se ve más claramente ese modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Donde AWS hace las operaciones, pero yo soy el encargado de definir cómo se hacen esas operaciones. Por ejemplo, en términos del cifrado, yo defino justamente con qué llave se cifran los datos, en este caso, en esa base de datos en RDS, y justamente el servicio va a hacer esa operación por mí. Lo mismo del lado de respaldos. Yo defino cuándo quiero hacer esos respaldos, periodos de repeticiones, etcétera, y el servicio lo va a hacer por mí. Lo mismo con alta disponibilidad. Con algunos clics puedo empezar a beneficiarme de múltiples zonas de disponibilidad, y el servicio se va a encargar de la parte fuerte, parte operativa por mí. Lo mismo en temas de escalabilidad. Y cuando entonces hablamos de un servicio abstracto o de lado serverless, por ejemplo, como DynamoDB, que es una base de datos no relacional, vemos que tenemos aún menos responsabilidades. Entonces estamos delegando más actividades a AWS. Por supuesto, hay puntos en los que justamente yo tengo que ser responsable. Tenemos justamente igual esa parte operativa y de configuración, donde yo defino cómo hacerlo. Y si se fijaron, en los tres ejemplos de los diferentes servicios, el control de acceso siempre es una responsabilidad de nosotros como clientes. ¿Qué pasa? Nosotros somos dueños de esa data. Entonces, también somos responsables de definir quién puede entrar en esa base de datos, qué acceso puede tener. Entonces, con ese punto importante, em, em, vemos justamente ese modelo de responsabilidad también dentro de todas esas actividades, ¿no? Y ejemplo, en términos ya de arquitecturas del lado de servicios abstractos o más serverless, beneficios que tienen, que podemos tener ese pago por uso. Realmente la elasticidad se va a manejar todo por detrás, y lo estamos delegando a AWS, al igual que la alta disponibilidad. Y tener ese ambiente gestionado, administrado, me va a permitir enfocarme justamente en las actividades de valor que puedo llegar a hacer con esas herramientas, con esas aplicaciones.
Entonces, moviéndonos un poco a cómo AWS hace su parte de ese modelo de responsabilidad, es importante destacar esa infraestructura global de AWS. La infraestructura de AWS está separada en regiones, zonas de disponibilidad, puntos de presencia, por ejemplo, y dentro de esas regiones, que son sitios geográficos, encontramos esas zonas de disponibilidad, esas múltiples zonas de disponibilidad. Y dentro de cada una de esas zonas de disponibilidad encontramos uno o más data centers discretos. Entonces, ¿qué quiere decir discreto? Que justamente maneja su suministro independiente de electricidad, conectividad, etc. Entonces, perfecto. Vemos que esa infraestructura está alineada y está diseñada para proveer un punto bastante relevante que vemos en las operaciones, que es la alta disponibilidad. Pero no solamente es la alta disponibilidad. AWS justamente diseña esa infraestructura de una manera particular. Ya vimos los que podemos beneficiarnos de esa alta disponibilidad, pero también dentro de justamente esas implementaciones, dentro de esos controles, van definiendo puntos de seguridad que nos benefician a todos. Entonces, si justamente AWS se alinea un control, una mejora en términos de una regulación, por ejemplo, lo hace a escala global, todos los clientes grandes, pequeños, todo lo que hay en el espectro, nos podemos beneficiar justamente de esas mejoras en términos de esos controles de seguridad, esas posturas, esas regulaciones, etc. Y hay un componente importante que se llama local zones. Las local zones son una extensión de justamente las regiones orientadas a unos casos de uso particulares en términos de latencia o en términos de residencia de datos. Ya por acá en América Latina podemos ver esas local zones en Argentina, Chile, Perú, y está anunciado justamente en Colombia. Y si tenemos justamente esos requerimientos en torno a esos dos casos de uso puntuales, regulaciones, latencia, podemos considerar las local zones en esos casos. Entonces, hablando ya un poquito más de cómo se maneja esa seguridad en los data centers, por acá podemos ver en un video estos diferentes controles, ¿no? Esas vallas reforzadas, la altura que vemos en esas diferentes vallas, los diferentes puntos de control por los que tienen que pasar las personas que ingresan a ese conjunto de data center y esas diferentes cámaras para tener ese monitoreo y ese control de acceso constante. Entonces, por acá los podemos ver, esos diferentes puntos eh, dentro de las imágenes. Y también es muy relevante esa protección a las salas de los data centers. Entonces, para entrar a las salas de los data centers se deben cumplir ciertos puntos. El primero de ellos, por supuesto, debo tener alguna necesidad de negocio para ingresar. ¿Quiénes pueden tener esas necesidades de negocio para ingresar? Un empleado de AWS o, por ejemplo, un auditor. Pero igualmente, puede tener esa necesidad de negocio para entrar. Se hace esa investigación de antecedentes, por ejemplo, en términos de los empleados. Y no es que puedo entrar y salir cuando quiera justamente del data center. Como lo vemos por acá en el video, necesito que otra persona me autorice ese ingreso. Esa persona justamente está protegida por ese panel de vidrio que es blindado y va a hacer todo esa revisión de necesidades. ¿Por qué se necesita entrar justamente en el data center? Y va a poder autorizar justamente ese ingreso. Por supuesto que hay controles como detectores de metales para el ingreso, esa tarjeta TIE con la que deben entrar los empleados tiene más datos biométricos y como lo mencionábamos, tienen que tener esa necesidad de negocio en ese momento en particular para entrar en ese data center. Y algo que justamente vemos dentro de AWS es esa implementación de medidas para automatizar diferentes tareas. ¿Por qué? Porque eso justamente se alinea con separar a las personas de los datos. Entonces, si yo quiero automatizar, si yo quiero que justamente solamente ingresen esas personas que tienen esa necesidad de negocio, a través de diferentes automatizaciones puedo reducir esos casos de uso donde sea necesario ese ingreso físico de las personas al data center. Y por acá podemos ver esos diferentes puntos que mencionamos. Entonces, una pregunta particular que se pueden hacer los clientes
Bueno, AWS justamente es responsable de esa seguridad de la nube. ¿Cómo están implementando esos controles? ¿Cómo garantizo que efectivamente lo están haciendo? Y este es uno de los puntos importantes a tocar cuando hablamos de ese programa de cumplimiento regulatorio global de AWS. Entonces, si se fijan acá, AWS está alineado con más de 200 certificaciones y acreditaciones en términos de seguridad y conformidad. Si se fijan ahí, podemos ver ISO 27001, ISO 9001, SOC 1, 2 y 3. Y otra vez, todos esos controles, todas esas mejoras, todos esos diseños que justamente se van haciendo e implementando, nos van a beneficiar otra vez a escala a todos esos diferentes clientes y a partir de eso podemos tener esa seguridad y responder a esa pregunta. ¿Cómo se están haciendo esos controles de seguridad en la nube? Bueno, aquí tenemos una forma de poder hacer doble check de eso. Y un ejemplo, dentro de esas políticas de seguridad de los datos en AWS, nosotros tenemos un disco duro que llega a su ciclo, al final de su ciclo de vida. Entonces, ¿qué se hace con ese disco duro? Se destruye dentro del propio data center. ¿Cuál es la idea de justamente hacer esa destrucción dentro del propio data center? Que con una herramienta forense no se pueda recuperar los datos que había dentro de ese disco duro. Entonces, es un ejemplo de justamente esas políticas. Y ya alineado con esas diferentes regulaciones, hay un servicio que se llama AWS Artifact. Lo pueden acceder de manera gratuita en su consola y a través de ese servicio pueden empezar a hacer esa revisión de si necesitan ver un reporte, hacer la descarga. Por ejemplo, aquí vemos de SOC, SOC 2, PCI. Si necesitamos algo puntual, por ejemplo, para mostrarle a nuestros auditores en términos de una regulación, podemos hacerlo. Por acá también se ve uno del Cloud Security Alliance y que vamos a entonces poder ver cuando descargamos uno de esos reportes. Algo como esto, justamente el, esos auditores que le hicieron, a quién pertenecen, los controles justamente que se cumplieron y ese reporte que, otra vez, más alineado a lo que necesita un auditor, lo podemos conseguir y compartir. Un, un mecanismo interesante también es esta página donde podemos ver los servicios y justamente cómo se alinean con esas diferentes regulaciones. Ejemplo, si tengo una necesidad de seguir la regulación de PCI, yo puedo hacer esa verificación acá con un servicio en particular, donde puede ser bastante útil cuando vemos que se anuncia un servicio nuevo, sale y salió hace muy poco. ¿Qué puede pasar? Que justamente ese servicio esté en ese proceso de certificación y al mes siguiente, si esté justamente compliant, por ejemplo, con PCI. Entonces, es un mecanismo que me permite hacer el doble check de esos, de cómo están los servicios alineados con esas regulaciones. Y no solamente hablamos de regulaciones a nivel global estándar, sino también discutimos con nuestros clientes ya regulaciones más locales, justamente en cada país, por ejemplo. Entonces tenemos una herramienta como lo es Compliance Center, donde podemos ver información específica de diferentes países en términos de ese cumplimiento regulatorio orientado a la industria de los servicios financieros. Entonces ahí podemos tener un poco más de contexto ya alineado a cada uno de nuestros países. Y algo que hablábamos, ¿no? Esa, estas automatizaciones que nos permiten alejar a las personas de la data, ¿no? AWS realiza esa parte del modelo de responsabilidad de manera eficiente a través de esas automatizaciones, ¿no? Entonces, vemos esos pipelines de despliegue continuo, ese despliegue de parches, esos procesos probados a escala, todo alineado a hacerlo de la manera más automática posible y con esa mínima intervención humana, pero más enfocada a supervisar, ¿no? Esos procesos automatizados. Y este último punto acá del slide abajo, ya lo discutimos, pero dejarlo claro intencionalmente es importante. Esa inversión que realiza AWS en seguridad, alinea esas regulaciones, mejoras, buenas prácticas, usualmente es mucho más grande de lo que puede hacer un solo cliente individualmente. Entonces podemos beneficiarnos, como veníamos hablando,
de todo eso que está haciendo AWS, de todas esas inversiones en seguridad y mejoras en esos términos, para también poder beneficiarnos y utilizar diferentes servicios, utilizar diferentes buenas prácticas a partir de todas esas eh, inversiones en tanto en tiempo como en esfuerzo de AWS. Entonces, AWS nos va a ayudar a reforzar esa postura de seguridad en la nube. Vamos a poder heredar esos controles que vimos, términos de seguridad y cumplimiento, que son adoptados globalmente por AWS. Vamos a poder escalar con esa visibilidad y control de nuestros recursos, siguiendo los más altos estándares de privacidad y seguridad de datos, y también con automatizaciones dentro de diferentes servicios que vamos a poder integrar. Justamente vamos a estar viendo en diferentes módulos cómo lo vamos a hacer para obtener esos mayores beneficios. Y también partiendo de esa gran red de partners y soluciones de seguridad que podemos empezar a implementar. Este es un link donde podemos ver justamente el acceso a subcontratistas o terceros a los data centers. Sinceramente, desde la primera vez que lo veo, sigue siendo ninguno y otra vez va orientado con todo lo que hablamos, ¿no? ¿Quiénes pueden entrar a ese data center? ¿Cuál es justamente su necesidad de negocio? Entonces, esta es otra forma de garantizar que podamos justamente verificar, por ejemplo, el acceso a esos data centers. Y un punto importante que mencionábamos al comienzo cuando hablamos de esos desafíos es esos equipos de seguridad que AWS tiene 24/7 dedicado a eso. Entonces, si es necesario una actualización en términos de un cambio en el uso de una versión de un estándar, por ejemplo, o que sucedió algo en términos de una librería muy utilizada por acá, los equipos de seguridad van a desarrollar y a publicar boletines de seguridad donde podemos tener esos detalles de en qué tengo que tener en consideración. Tengo que hacer alguna otra actividad. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo orientado a la versión mínima que se debe utilizar de TLS para endpoints de FIPS. Entonces, justamente está el, el resumen de qué es lo que está pasando, si tengo que hacer justamente alguna actividad y a partir de eso poder también alinearnos con esa actualización. Por aquí también les quiero dejar algunos recursos en términos de esa seguridad y cumplimiento, como por ejemplo el Consensus Assessment Initiative Questionnaire de Cloud Security Alliance, donde podemos ver, por ejemplo, AWS está haciendo este control, este escaneo de vulnerabilidades, lo está haciendo. Entonces, ahí podemos obtener justamente más detalles de eso. Y también el Standardized Information Gathering Questionnaire es algo similar, pero orientado justamente a los diferentes cloud providers y la idea es tener una visión más centralizada de justamente cuáles son los controles que se están implementando por esos diferentes cloud providers. Entonces, ya vimos diferentes puntos de cómo AWS hace su parte, ¿no? Esa parte de la seguridad de la nube. ¿Cómo entonces ayudamos a hacer el cliente esa parte de la seguridad en la nube? Si se fijan, es del lado de la responsabilidad del cliente, pero mucho del trabajo en AWS es ayudar a través de, por ejemplo, entrenamientos, de sesiones justamente como los Immersion Days, de brindar esas buenas prácticas, webinars, publicar videos, portales de seguridad, blogs, diferentes funcionalidades en los servicios y que eso nos ayude a tener una mejor postura de seguridad de una manera justamente más intuitiva, ¿no? Por ejemplo, alinearse con diferentes frameworks. Puede ser que conozcan el Well Architected Framework, es un conjunto de buenas prácticas separadas en diferentes pilares para hacer justamente esas arquitecturas y el diseño de esas aplicaciones en AWS. Y hay un pilar justamente dedicado a seguridad. También, por ejemplo, ese alineamiento y esos recursos de el NIST Cybersecurity Framework o, por ejemplo, del CIS, que hay un Amazon Web Services Foundation que también podemos apalancarnos sobre ese recurso para seguir esas mejores prácticas. Y por supuesto, tenemos esos diferentes recursos en términos de framework, buenas prácticas, entrenamientos, pero también llegamos a ese grueso que es esos servicios de seguridad, ¿no? Esos servicios están separados dentro de
diferentes ámbitos que ahí los vemos: gestión de identidades y accesos, controles de detección, seguridad de infraestructura, protección de datos, respuesta ante incidentes. Y si se fijan, dentro de esos servicios, muchos son gratuitos y muchos otros tienen un periodo de prueba gratuito con el que podemos conocer la herramienta, empezar a hacer, empezar a ver justamente cuánto costaría si tenemos esa duda, y a partir de eso ya poder alinearme de una mejor manera y continuar utilizando la herramienta. También hay algunos que dicen new por ahí, entonces los vamos a estar tocando. Son anuncios del reInvent. Y no solamente tenemos esos servicios que son propios de AWS, sino que también podemos utilizar em, a las soluciones de nuestros socios de negocio que se encuentran en el marketplace de AWS. Entonces, necesito seguir utilizando alguna solución de seguridad en particular, de un proveedor, me siento cómodo con ella. Entonces, bueno, yo puedo alinearme con eso que está en el marketplace, hacer ese despliegue fácil, manejar esa implementación de una manera sencilla, el manejo de la licencia, los pagos, y a través de eso, em, poder seguir lo que yo estaba definiendo dentro de mi alineación, dentro de mis políticas. Entonces, otra vez tenemos diferentes herramientas. La idea es que podamos ayudarlos en hacer esa parte del modelo de responsabilidad compartida, esa seguridad de la nube, de una manera justamente más sencilla.